Capítulo 21. Hermano, lo comeré yo mismo. Traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Como uno de los 7 grandes clanes, lo que más enorgullecía al clan Wei era, naturalmente, la técnica de cultivo que les permitía hacer contratos con bestias demoníacas. Por lo tanto, la fuerza de combate real del clan Wei era, en general, mayor de lo que parecía a primera vista. Entre la generación más joven del clan Wei, Wei Longtao fue el único que había ingresado al escenario del cielo antes de los 40 años y había hecho un contrato con una bestia demoníaca del escenario del cielo. En comparación, aunque Wei Lin también era un descendiente directo del clan Wei, todavía no había contraído una bestia demoníaca propia debido a su cultivo temprano en la etapa tierra. Wei Lin siempre había tenido mucho miedo de su hermano mayor. Además de llevar a cabo una misión, una gran parte de la razón por la que había viajado una distancia tan larga para venir aquí era para evitar a Wei Longtao. Al final, no esperaba que Wei Longtao viniera aquí también. Sin embargo, esto también demostró que el clan le daba gran importancia a este asunto. ¿Esta es la secta Puerta Estelar? ¿Cómo llegó a ser así? Wei Longtao miró a todos con el ceño fruncido. Podría haber pensado que esto era un depósito de chatarra. Hermano, Wei Lin empujó la silla de ruedas hacia adelante con cuidado. ¿HMM? ¿Tú eres Wei Longtao? Estaba asombrado. ¿De dónde salió esta momia? Soy Wei Lin, dijo Wei Lin torpemente. Wei Lin. ¿Quién te lastimó tanto? La expresión de Wei Longtao cambió drásticamente y su intención asesina aumentó. Ah, entonces soy el pequeño maestro. ¿Estás bien? ¿Quién se atrevió a lastimar a nuestro joven maestro Wei? Joven amo, díganos quién es. Lo vengaremos. Los otros 3 expertos que habían seguido a Wei Longtao inmediatamente dieron un paso adelante y hablaron. Todos eran ancianos del clan Wei y sus auras eran profundas. Habían alcanzado el grado celestial y esa fuerza era suficiente para hacer lo que quisieran en esta área. Después de un momento de vacilación, Wei Lin señaló el enorme meteorito no muy lejos y dijo. Era un meteorito. Todos. Después de eso, Wei Lin le contó a Wei Longtao y a los demás en detalle lo que había sucedido aquí, incluido cómo el maestro de la secta Puerta Estelar Song Yun había sido aplastado hasta la muerte y por qué la secta Puerta Estelar estaba en desorden. Después de escuchar la descripción de Wei Lin, Wei Longtao caminó hacia el meteorito con una expresión sombría y lanzó un puñetazo. Auge. Mientras su energía espiritual incomparable se extendía, todo el meteorito se hizo añicos como una sandía. Muchos cultivadores de la secta Puerta Estelar que presenciaron esta escena quedaron estupefactos. Aunque este meteorito ya había perdido su energía cinética, su tamaño era enorme. Su diámetro era de varios cientos de metros y era anormalmente resistente. Incluso un experto en el escenario de la Tierra no sería capaz de moverlo en lo más mínimo. ¿Cómo pudo ser destrozado tan fácilmente por el puño de Wei Longtao? Tan poderoso, el rostro de Mu Chen estaba lleno de sorpresa. Definitivamente no era el oponente de este joven. ¿Realmente te atreviste a lastimar a mi hermano menor? Wei Longtao retrajo su puño y dijo sin expresión. Todos. Puede que otros no lo sepan, pero el clan Wei sabía que Wei Longtao tenía un complejo de hermano, un verdadero hermano con. En un principio, Wei Longtao no estaba entre los expertos enviados por el clan Wei para ayudar a la secta Puerta Estelar a eliminar la secta de la montaña Xuanyi. Sin embargo, Wei Longtao había insistido en venir. Con su estatus en el clan, nadie se atrevió a impedirle que lo hiciera. Esta era también la razón por la que los otros 3 ancianos estaban tan preocupados por Wei Lin. ¿Cuántas veces te he dicho que no abandones el clan? Es demasiado peligroso afuera, pero te negaste a escuchar. Al final, terminaste así. Si hay algo en el futuro, déjamelo a mí. Después de destrozar el meteorito, Wei Longtao sacó una píldora medicinal de su anillo de almacenamiento y dijo con dulzura. Sé bueno y abre la boca. Esta es la píldora potenciadora de la gran esencia. Puede ayudarte a recuperarte rápidamente. Los 3 ancianos se miraron entre sí, con el corazón dolorido. Esa era una píldora curativa de grado 4. Incluso un experto de la etapa celestial podría recuperarse rápidamente de sus heridas después de consumirla, pero se desperdició en un cultivador de la etapa tierra. Hermano, lo comeré yo mismo. La cara de Wei Lin se sonrojó mientras rápidamente levantaba la mano para recibir la píldora medicinal. Sé bueno. El tono de Wei Longtao era helado. Wei Lin se estremeció y solo pudo abrir la boca obedientemente. Wei Longtao movió su dedo suavemente y la píldora voló inmediatamente a la boca de Wei Lin, convirtiéndose en una corriente de calor que fluyó hacia su cuerpo.
Después de hacer todo esto, Wei Longtao se dio la vuelta y miró a Muchen. ¿Eres el vicemaestro de la secta Stargate? Sí. Muchen asintió rápidamente con la cabeza. La sensación que le transmitía este joven era demasiado aterradora. A partir de hoy, ya no es necesario que exista la secta Puerta Estelar, dijo Wei Longtao con frialdad. Antes de esto, la secta Puerta Estelar tenía una base sólida, con 2 expertos del escenario celestial que la defendían. En aquel entonces, todavía tenía cierto valor para el clan Wei. Pero ahora, había perdido por completo su valor. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sin esperar a que Muchen hablara, Wei Longtao continuó. Esta será la sucursal del salón del clan Wei en el futuro, y tú serás el maestro del salón temporal. ¿Qué te parece? Muchen suspiró aliviado al oír esto. Depende totalmente del joven maestro Wei. Si hubiera sido en el pasado, Muchen podría haber sido capaz de plantear algunas condiciones. Pero ahora, ni él ni la secta Stargate tenían capital para negociar. Mientras él pudiera permanecer en una posición de autoridad, ¿qué importaba si la secta Stargate se convertía en una sucursal del salón del clan Wei? Muy bien. Un hombre sabio se somete a las circunstancias, dijo Wei Longtao con satisfacción. Sin embargo, sugiero que el nombre de la sucursal no contenga la palabra estrella. De lo contrario, no sé cuándo volverá a ser alcanzado por un meteorito. Muchen. Después de pensarlo, se quedó sin palabras. ¿Acaso Song Yun, ese desafortunado individuo, pidió que lo golpearan meteoritos 2 veces seguidas? Además, había matado a tanta gente. Al pensar en esto, Muchen rechinó los dientes con odio. Después de todo, su hijo también había muerto a causa del meteorito. Estás herido, así que quédate aquí por ahora. Sin esperar a que Muchen respondiera, Wei Longtao instruyó y se dio la vuelta. ¿Ah? ¿A dónde va el joven maestro Wei? Muchen se quedó atónito e inmediatamente captó el punto principal de las palabras de Wei Longtao. Jeje, vamos a destruir la secta de la montaña Xuanyi, por supuesto, respondió Wei Longtao con total naturalidad. Tan pronto como terminó de hablar, Wei Longtao agitó su mano y luego levantó a Wei Lin hacia el cielo antes de ingresar al barco espiritual perforador de nubes con los 3 ancianos. Después de eso, cambiaron de dirección y se alejaron rápidamente. El propósito de su viaje era destruir la secta de la montaña Xuanyi y reducir la fuerza de la secta Puerta Estelar. Sería mejor si tanto la secta Puerta Estelar como la secta de la montaña Xuanyi sufrieran grandes pérdidas. Sin embargo, ahora, ya no era necesario que redujeran la fuerza de la secta Puerta Estelar. En cuanto a la secta de la montaña Xuanyi, solo podían lidiar con ella personalmente. 4 expertos del escenario celestial fueron suficientes para aplastar a una simple secta de la montaña Xuanyi. Esta era la confianza que poseían los miembros de uno de los 7 grandes clanes. Ja. Al borde del acantilado, Qin Hue se apoyó contra la piedra azul y bostezó perezosamente. La chica, Luo Weiwei, ya había terminado su cultivo y estaba entrenando sus técnicas marciales no muy lejos. Aunque los dos rara vez hablaban, poco a poco se habían ido familiarizando entre sí. En cuanto a la chica, el tiempo que pasaba aquí también comenzó a expandirse. Qin Hue tomó un sorbo de vino y se dio la vuelta para admirar la postura marcial de la muchacha. Después de un largo rato, de repente recordó una canción, así que comenzó a cantar. Junto al puente y bajo el sol, estaba esta doncella, una hermosa. Tenía un mechón de pelo largo y negro, y sus ojos eran tan hermosos. Había que decir que esta canción encajaba perfectamente con la chica, sobre todo en cuanto a temperamento. Tenía un aire de pureza, completamente diferente a los de esas vagabundas coquetas de fuera. Lo único que lamentó fue que la chica hubiera cultivado la técnica verdadera del yang puro, que era extremadamente masculina y nada gentil. De lo contrario, habría sido aún más atractiva. Capítulo 22. Someterse o morir. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Tío gran maestro, ¿qué canción acabas de cantar? Fue muy bonita. La niña dejó lo que estaba haciendo y se secó el sudor. En el pasado, Qin Hue cantaba canciones wuxia libres y sin restricciones, y la niña ya se había acostumbrado a eso. Esta vez, de repente cambió su estilo y eso le llamó la atención. No lo sabrías incluso si te lo dijera. Qin Hue negó con la cabeza y no respondió a su pregunta. La niña se quedó sin palabras. Aparte de su insondable cultivo, este tío gran maestro, que apenas era un adolescente, solía hacer cosas extrañas que eran inconcebibles. La joven ni siquiera había oído hablar de estas extrañas canciones. Tío gran maestro, todavía tengo una lección de artes marciales hoy. Regresaré primero.
La muchacha no siguió molestándolo con este tema. Ahora era una discípula de la secta interna de la secta de la montaña Xuanyi y necesitaba asistir a muchas lecciones. Por lo tanto, no podía quedarse aquí para siempre. Sí, adelante. Qin Hue agitó la mano. Desde que su maestro falleció y Bai Ye se convirtió en el maestro de la secta, rara vez abandonaba este acantilado y no le gustaba participar en ninguna actividad. La presencia de la niña ayudó a Qin Hue a sentirse joven de nuevo, aunque todavía tenía 16 años. Qin Hue se sentía como Scarlett Johansson en la película Lucky. Era excepcionalmente tranquilo con todo y no tenía muchas fluctuaciones en sus emociones. Mientras las personas a su alrededor no salieran heridas, a Qin Hue no podría importarle menos. Pequeño, espero que puedas crecer más rápido. Pensando en esto, Qin Hue palmeó la hierba en el costado y sonrió. Si pudiera cultivar esta hierba, sería bastante bueno. Al mismo tiempo, la hierba extendió su hoja y se envolvió coquetamente alrededor del dedo de Qin Hue, como si estuviera pidiendo algo. Amiguito, ya te he servido un poco de vino espirituoso hoy. No puedes ser demasiado codicioso. Qin Hue actuó de manera estricta. A veces, realmente sospechaba que esa mala hierba era un humano transformado porque, además de no poder hablar, casi no se diferenciaba de un humano. Incluso sabía cómo ganarse el favor y actuar con coquetería. Después de que Qin Hue la reprendiera, la hierba se marchitó de inmediato. Obedientemente, retrajo sus hojas y comenzó a concentrarse en absorber el ki espiritual para cultivar. No era que Qin Hue no estuviera dispuesto a desprenderse de más vino espirituoso, pero una vez que la hierba se volviera demasiado dependiente de los recursos externos, era muy probable que dejara de evolucionar. Solo al volverse menos dependiente también podría apreciar los tesoros que Qin Hue le daría en el futuro. Al ver esto, Qin Hue se sintió muy complacido. Levantó la cabeza para beber un trago de vino y elogió. Como se esperaba del vino puro de 100 años del hermano mayor. Los que bebí antes simplemente no se pueden comparar. Como Bai Ye le había prometido a Qin Hue que podía entrar en su bodega, Qin Hue casi se llevó todo el buen vino que había dentro, lo que hizo que Bai Ye se enojara tanto que casi luchó con su vida. Bai Ye era el único culpable de haber puesto las condiciones tan vagas. Además, Bai Ye no podría vencerlo en una pelea de todos modos. Jeje, encontraré otra razón para entrar y conseguir más la próxima vez, dijo Qin Hue significativamente. ¿Qué es eso? Sintiendo que algo andaba mal, Qin Hue levantó la cabeza para mirar el horizonte, solo para ver un barco volando en el aire llegar en un instante a la montaña Xuanyi. Inmediatamente después, 4 figuras volaron desde el barco y se dirigieron directamente al salón principal de la secta de la montaña Xuanyi. Al inspeccionarlo más de cerca, Qin Hue notó que uno de ellos llevaba una momia. Debería ir a echar un vistazo. Qin Hue sintió que algo estaba pasando, por lo que se puso de pie y caminó hacia el salón principal. Podía sentir el aura del escenario celestial de las 4 figuras. 4 expertos del escenario celestial eran una fuerza contra la cual la actual secta de la montaña Xuanyi no podía defenderse. Por supuesto, eso sería solo si Qin Hue no interfería. En el gran salón, Bai Ye se ocupaba de los asuntos de la secta. A su lado estaba el primer anciano, Wang Quan. Zhang Hichen y Wu Ying también estaban de pie cerca. Originalmente, deberían haberse estado preparando nerviosamente para la guerra con la secta Puerta Estelar. Sin embargo, con la muerte de Song Jun y la muerte de muchos de sus superiores, esa secta ya no era una amenaza. No era una exageración decir que Bai Ye solo podría destruir fácilmente la actual secta Puerta Estelar. En ese momento, la expresión de Bai Ye cambió de repente mientras miraba al cielo. ¡Qué aura tan poderosa! El primer anciano que estaba a su lado parecía igualmente horrorizado. Y no solo uno. Antes de que pudiera terminar su frase, aparecieron 4 figuras fuera del salón. Con una momia en silla de ruedas. Aunque Wei Lin ya había consumido la gran píldora mejoradora de esencia, aún le tomaría algún tiempo recuperarse por completo, por lo que solo podía permanecer en esta apariencia. ¿Quién es el maestro de la secta de la montaña Xuanyi? Preguntó el joven líder mientras entraba al salón. ¿Quién eres? Bai Ye lo miró y le hizo una pregunta. De estas 4 personas, una estaba en la cima del reino de la etapa celestial. 2 estaban en la fase final y una estaba en la fase intermedia. Esta alineación claramente no vino con buenas intenciones. Además, el joven de la etapa intermedia de Leaven Stage parecía ser el maestro del grupo. Clan Wei, Wei Longtao, dijo el joven con orgullo. Wei Longtao. Los ojos del primer anciano se abrieron en estado de shock. Viejo Wang, ¿lo conoces? Bai Ye frunció el ceño ligeramente. El primer anciano tragó saliva y explicó.
Si recuerdo correctamente, Wei Longtao debería ser el experto más fuerte entre la generación más joven del clan Wei. Ya veo. Bai Ye permaneció tranquilo. Soy Bai Ye, el maestro de la secta de la montaña Xuanyi. ¿Por qué el joven maestro Wei vino a nuestra montaña Xuanyi? Al ver que Bai Ye mantenía una expresión tranquila, Wei Longtao se sorprendió bastante, pero no pensó demasiado en ello. En cambio, fue directo al grano y dijo: Maestro de secta Bai, Wei Ping del clan Wei fue asesinado por su secta de la montaña Xuanyi, ¿correcto? Sí, dijo Bai Ye con indiferencia, él se había confabulado con la secta Puerta Estelar e intentó lanzar un ataque sorpresa en el salón de la secta de la montaña Xuanyi. Se merecía su muerte. En este momento, Bai Ye finalmente estaba mostrando el comportamiento de un maestro de secta. No me importa cuál haya sido el motivo. Aquellos que se atrevan a hacerle daño a mi clan Wei deberán pagar el precio. Los ojos de Wei Longtao eran fríos y asesinos. Es así. Bai Ye suspiró. Parecía que no podía evitarlo después de todo. Pero puedo darte una oportunidad, dijo Wei Longtao con arrogancia. Mientras estés dispuesto a someterte al clan Wei y proporcionarnos el 60% de tus recursos de cultivo cada año y entregar a la persona que mató a Wei Ping, puedo olvidar lo pasado. Que te jodan. Zhang Hichen no pudo evitar maldecir en voz alta, volviéndose loco. Incluso un idiota podría darse cuenta de que esto no les estaba dando ninguna oportunidad. Quería apoderarse de toda la secta de la montaña Xuanyi. ¿Quién te crees que eres? Tienes derecho a hablar aquí. Wei Longtao hizo un gesto con la mano y, con un movimiento de su mano, una corriente de energía espiritual se disparó instantáneamente hacia Zhang Hichen. Sin embargo, antes de que esta bola de energía espiritual pudiera acercarse a él, fue superada por otra suave energía espiritual y se disipó. Joven maestro Wei, esta es la secta de la montaña Xuanyi, no el clan Wei. Bai Ye bajó los ojos y dijo con voz profunda. Joven maestro Wei, su exigencia es demasiado. El primer anciano sacudió la cabeza furiosamente. Si accedieran a la petición de Wei Longtao, no sería diferente a renunciar a toda la secta de la montaña Xuanyi. A pesar de su renuencia a ofender al clan Wei, incluso el primer anciano no aceptaría tales condiciones. Jeje, estoy aquí para darte una oportunidad, no para negociar contigo, se burló Wei Longtao con frialdad. Sométete o muere. Capítulo 23. Solo estarás a salvo si te quedas a mi lado, traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Sométete o muere. Wei Longtao estaba en el salón principal con una expresión arrogante e insoportable. Tan pronto como terminó de hablar, los tres ancianos del clan Wei inmediatamente dieron un paso adelante y estallaron con auras aterradoras de energía espiritual que se dispararon hacia el cielo. Experto de clase celestial. Zhang Hichen y Wu Ying estaban sorprendidos. Uno tenía que saber que incluso la secta de la montaña Xuanyi solo tenía 2 expertos del nivel celestial, pero el clan Wei había enviado a 3 a la vez. No, incluyendo a Wei Longtao, eran 4. Solo ahora ambos comprendieron cuán poderosos eran los llamados 7 grandes clanes. Se le llamó el escenario del cielo porque sus habilidades ya no se limitarían al cuerpo físico y podrían controlar la energía espiritual entre los cielos y la tierra. Mu Chen pudo escapar del meteorito porque pudo movilizar la energía espiritual de los cielos y la tierra a tiempo para crear un escudo de energía espiritual, lo que le permitió sobrevivir a duras penas. En otras palabras, era absolutamente imposible que varios cultivadores de la etapa tierra dependieran de sus números para cerrar la brecha entre ellos y los expertos de la etapa cielo. De lo contrario, ¿por qué Wei Longtao atacaría tan descaradamente a la secta de la montaña Xuanyi? ¿En serio? Bai Ye permaneció tranquilo y sereno, sin el menor atisbo de pánico. De hecho, con la fuerza actual de la secta de la montaña Xuanyi, simplemente no podía competir con el clan Wei. Sin embargo, la secta de la montaña Xuanyi tenía una carta del triunfo. Qin Hue. Es posible que otros no lo sepan, pero como hermano mayor de Qin Hue, Bai Ye sabía que la verdadera fuerza de Qin Hue no era tan simple como la del escenario tierra o el escenario cielo. Esta también fue la razón principal por la que Bai Ye no tuvo miedo después de enterarse de la alianza entre la secta Stargate y el clan Wei. Vale la pena mencionar que la personalidad de Bai Ye era en realidad muy similar a la de Qin Hue. Después de convertirse en el maestro de la secta de la montaña Xuanyi, nunca expandió la secta ni invadió otras fuerzas. Se contentó con quedarse en esta área. Sin embargo, si otras fuerzas invadieran la secta de la montaña Xuanyi, Bai Ye definitivamente no retrocedería incluso si la otra parte fuera uno de los 7 grandes clanes. Al ver esto, la intención asesina de Wei Longtao se disparó mientras gritaba fríamente. Wei Zhen. ¿Sí?
El anciano con el aura más fuerte entre los tres inmediatamente se inclinó y respondió. Como no quieren someterse, déjalos morir. ¿Sí? Wei Zhen sonrió y miró a Bai Ye. Maestro de secta Bai, disculpas. Después de que terminó de hablar, la figura de Wei Zhen pasó de sólida a ilusoria y desapareció instantáneamente de donde estaba. Estallido. Inmediatamente se desató un huracán en el salón, con una fuerza tal que la gente apenas podía abrir los ojos. El suelo de cristal macizo se cubrió de repente de grietas que se extendieron hacia el exterior. En el segundo siguiente, Bai Yi y Wei Zhen aparecieron en el centro del salón, cada uno retrocediendo ante el impacto del otro. El escenario de la cima del cielo. Wei Zhen se sorprendió un poco. Nunca pensó que habría un experto así en un lugar tan remoto. Bai Yi sonrió y permaneció en silencio. No importaba lo que pasara, él seguía siendo la segunda persona más fuerte en esta área. Estaba a solo medio paso de convertirse en un cultivador de la etapa suprema del Dao marcial. Incluso Song Jun siempre fue reprimido por él cuando todavía estaba vivo. ¿Cómo podría ser derrotado tan fácilmente? Interesante, dijo Wei Longtao con curiosidad. Parece que te subestimé. Pero está bien, Wei Jia, Wei Yi. Sí, exclamación de cierre. Los otros dos ancianos del clan Wei inmediatamente rodearon a Bai Ye, claramente planeando intimidarlo con números. ¡Qué despreciable! Zhang Hichen y Wu Ying apretaron los dientes mientras maldecían, pero no podían hacer nada. Después de todo, nadie había establecido una regla según la cual debían luchar uno contra uno, especialmente cuando la otra parte tenía la ventaja absoluta. No te olvides de mí. El primer anciano saltó, con el pelo y la barba ondeando, y aterrizó suavemente junto a Bai Ye, enfrentándose a los tres ancianos del clan Wei. Viejo Wang, ha pasado un tiempo desde que ejercitamos estos viejos huesos nuestros, dijo Bai Ye casualmente. Podría ser la última vez. El primer anciano sonrió amargamente. No te preocupes, no será así, dijo Bai Ye significativamente. Eso espero, suspiró el primer anciano. Ah, cierto, es una píldora curativa que he refinado. Si te lastimas más tarde, puedes tomarla. Como si recordara algo, Bai Ye sacó una píldora medicinal de su anillo de almacenamiento y se la arrojó al primer anciano. Primer anciano. ¿Estás intentando hacerme daño intencionalmente? Olvídalo, deberías guardarlo para ti. El rostro del primer anciano se oscureció mientras arrojaba apresuradamente la píldora medicinal. ¡Qué broma! Si realmente hubiera comido esa pastilla, probablemente hubiera muerto sin siquiera saber la causa exacta. Aún recordaba la apariencia miserable de Wu Ying después de comer una de las pastillas de baile. TCH, está bien. Se lo daré a alguien que aprecie mis buenas intenciones. Bai Ye frunció los labios con disgusto. Primer anciano. Basta. Wei Zhen los interrumpió y dijo con frialdad. ¿Creen que pueden derrotarnos? ¿Solo ustedes dos? Con la fuerza máxima de la etapa celestial de Wei Zhen, siempre había tenido un alto estatus, incluso en el clan Wei. ¿Cuándo lo habían menospreciado de esta manera? ¿Cómo podía tolerar esto? ¿Cómo lo sabremos si no lo intentamos? Bai Ye pensó lo contrario. Wei Zhen. Muy bien, entonces déjame ver qué tipo de técnica divina tiene el maestro de secta Bai para protegerse. Respirando profundamente, Wei Zhen hizo circular su energía espiritual y su aura continuó aumentando, haciendo que todo el salón temblara levemente. Espera. Dijo de repente Baile. ¿Y ahora qué? Wei Zhen se sintió sofocado. La energía espiritual que acababa de activar casi se quedó atascada, lo que habría provocado una reacción violenta. Este es el salón principal de la secta de la montaña Xuanyi. ¿Podemos pelear afuera? Dijo Bai Ye con seriedad. Estas decoraciones eran muy caras y si se rompían. Wei Zhen. La secta de la montaña Xuanyi ya no existirá a partir de hoy. ¿Qué pasa si destruimos este lugar? Dijo Wei Zhen con impaciencia, reprimiendo la ira en su corazón. Pero, cállate. Wei Zhen ya no pudo contenerse y lanzó un puñetazo, enviando una energía espiritual ilimitada. Auge. Ondas de energía aterradoras estallaron hacia afuera. Con el gran salón como centro, se extendieron rápidamente hacia afuera, formando un anillo de flujo de aire visible que se extendió hasta 15 kilómetros de distancia. Al percibir esta corriente de aire, todos los miembros de la secta de la montaña Xuanyi miraron simultáneamente hacia el salón principal en la cima de la montaña. ¡Qué poderosa fluctuación de energía espiritual! ¿Qué pasó allí? Se preguntaron. Auge. Con otro fuerte estruendo, ambos bandos continuaron luchando en el salón principal. Entre ellos, Bai Ye tuvo que enfrentarse a dos de los ancianos del clan Wei.
Estaba a la par de Wei Zhen y Wei Jia, pero le resultaba un poco agotador seguirles el ritmo. Por otro lado, el primer anciano estaba en igualdad de condiciones con Wei Yi, incluso tenía la ventaja. Al ver esto, el rostro de Wei Longtao se oscureció. 3 ancianos estimados del clan Wei en realidad no podrían derrotar a 2 expertos del escenario celestial de una facción atrasada. Hermano. Justo en ese momento, una ola de energía espiritual se extendió de repente y Wei Longtao extendió su mano para bloquearla. Sin embargo, Wei Lin, que estaba sentado en la silla de ruedas junto a él, no tuvo tanta suerte y fue lanzado directamente por la energía espiritual. Escupió una bocanada de sangre y casi se desmayó. Hermano. Wei Longtao se sorprendió porque realmente se había olvidado de Wei Lin. Se apresuró a ayudar a Wei Lin a levantarse y preguntó preocupado. Hermano, ¿estás bien? Hermano. En ese momento, Wei Lin quería llorar pero no tenía lágrimas para derramar. Estaba bien quedándome en la secta Stargate, entonces ¿por qué tuviste que traerme contigo? Si me trajiste aquí, al menos deberías ser responsable y cuidarme. Si no fuera por el hecho de que había consumido la gran píldora mejoradora de esencia y me había recuperado de mis heridas, habría muerto por esa oleada de energía espiritual. Wei Lin pensó para sí mismo. Estoy bien. Al final, Wei Lin negó con la cabeza y dijo con dificultad. Hermano, ¿por qué no me envías primero de regreso al barco espiritual perforador de nubes? ¡No! Wei Longtao rechazó inmediatamente su petición. Eso es demasiado peligroso. Solo estarás a salvo si te quedas a mi lado. Wei Lin. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 24. Tus mascotas fueron demasiado groseras. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Auge. El magnífico salón se sacudió violentamente por un momento antes de que apareciera un enorme agujero en la parte superior. Bai Ye salió volando del agujero y flotó en el aire. Le siguieron el primer anciano Wang Quan y los 3 ancianos del clan Wei. Zhang Hichen y Wu Ying se quedaron abajo y observaron, ya que no se atrevieron a acercarse. A pesar de que ya habían entrado en el reino de la tierra, todavía no podrían ayudar de ninguna manera. Si interferían precipitadamente, se convertirían en una carga. Además, también estaba Wei Longtao a su lado. ¿Qué debemos hacer? Si esto continúa, el maestro y el primer anciano definitivamente perderán, dijo Wu Ying con ansiedad. Aunque los 5 parecían estar igualados, Wei Longtao todavía los miraba con codicia desde un costado. Si Wei Longtao, un cultivador del escenario celestial, quería unirse a la batalla, no habría forma de que lo detuvieran. Rápido. Notifiquemos al tío maestro y pidamos ayuda. En un momento de desesperación, Zhang Hichen pensó de repente en ese tío maestro que, a pesar de ser tan joven, podría matar fácilmente a un cultivador de la etapa tierra. Ahora, solo podían depositar sus esperanzas en él. Ah. Cierto. ¿Cómo pude olvidarme del tío maestro? Wu Ying se dio una palmada en la frente y corrió apresuradamente hacia el acantilado detrás de la secta de la montaña Xuanyi. Wei Longtao no le prestó atención a esto. Mientras mataran a Bai Ye y al primer anciano, la secta de la montaña Xuanyi perdería su capacidad de defensa y no tendrían nada que temer. Pensando en esto, Wei Longtao levantó la voz y dijo: Ancianos, por favor terminen la batalla rápidamente. Wei Longtao no podía tolerar en absoluto que su hermano menor resultara herido debido a las ondas de choque de la batalla. Al oír esto, los 3 ancianos se miraron entre sí y sus expresiones se volvieron serias. Aunque el nivel de cultivo de Wei Longtao era el más bajo entre los 4, era un genio que solo aparecía una vez cada 100 años en el clan Wei. También era el hijo del jefe del clan Wei, e incluso tuvo la oportunidad de abrirse paso hasta el reino de la etapa suprema. Por lo tanto, los 3 tuvieron que escuchar sus órdenes. Maestro de la secta Bai, de hecho eres muy fuerte. Es bastante impresionante que hayas podido mantener el ritmo durante tanto tiempo contra 2 de nosotros. Wei Zhen miró al indiferente Bai Ye y dijo débilmente. Sin embargo, este es el final. Incluso alguien tan fuerte como Wei Zhen tuvo que admitir la fuerza de Bai Ye, pero desafortunadamente para Bai Ye, la victoria solo podía pertenecer a ellos. Bai Ye frunció el ceño levemente e inmediatamente liberó su sentido espiritual para aumentar su vigilancia. Al ver la reacción de Bai Ye, Wei Zhen se rió. Jeje, maestro de secta Bai, ¿has olvidado cómo nuestro clan Wei llegó al poder? Bestias demoníacas. Las pupilas de Bai Ye se contrajeron. La técnica de cultivo más famosa del clan Wei era la que les permitía hacer contratos con bestias demoníacas. Hasta ahora, nadie sabía con cuántas bestias demoníacas había hecho contratos el clan Wei.
Fue precisamente por este poder oculto que nadie se atrevió a provocar casualmente al clan Wei. Un pensamiento que vale la pena reflexionar. Después de ofender al clan Wei, ¿qué pasaría si miles de bestias demoníacas saltaran y persiguieran al ofensor? Por si acaso, trajimos especialmente bestias demoníacas contratadas para esta misión. No esperaba que fueran realmente útiles. Con un suspiro, la expresión de Wei Zhen se volvió fea. Al principio, pensaron que podrían destruir fácilmente la secta de la montaña Xuanyi. Sin embargo, no esperaban que los tres no solo no pudieran derrotar a dos personas, sino que incluso tendrían que usar una bestia demoníaca. Para ellos, esto ya era muy humillante. Les daré a todos otra oportunidad. Mientras estén dispuestos a someterse a nuestro clan Wei, les permitiremos seguir disfrutando de un estatus muy alto. De hecho, incluso puedo reducir los recursos de cultivo que necesitan entregar hasta un 40%. ¿Qué piensan? Dijo Wei Zhen a la ligera. Ahora que la secta Puerta Estelar había colapsado, sería mejor que Bai Ye pudiera manejar esta área. El clan Wei solo necesitaba controlar esta área. En cuanto a si el supervisor era alguien de la secta Puerta Estelar o alguien de la secta de la montaña Xuanyi, a ellos no les importaba. Lo siento, de ninguna manera, se negó Bai Ye con firmeza. Dejando de lado el hecho de que nunca se sometería al clan Wei y renunciaría a sus recursos de cultivo, le era imposible entregar a la persona que mató a Wei Ping. Después de todo, la persona que mató a Wei Ping fue Qin Hue. Ya que eres tan terco, no nos culpes por lo que estamos a punto de hacerte. Wei Zhen resopló y luego hizo un sonido extraño como si estuviera convocando algo. Para un experto en el Leaven Stage como Wei Zhen, las bestias demoníacas con las que contrató serían al menos de Leaven Stage, sin mencionar a los otros ancianos que también tenían sus propias bestias demoníacas. Juntos, su fuerza era equivalente a 6 expertos en el Leaven Stage. Con tal ventaja en números, sin importar cuán fuerte fuera Bai Ye, aún podrían aplastarlo fácilmente. Wei Jia y Wei Yi también hicieron sonidos extraños y convocaron a las bestias demoníacas que habían contratado. Pero, sorprendentemente, había pasado un tiempo y todavía no habían oído ninguna respuesta de las bestias, y mucho menos su aparición. La atmósfera se volvió algo incómoda. ¿Qué pasó? Wei Zhen levantó la cabeza confundido. Sus bestias demoníacas estaban en el barco espiritual perforador de nubes, por lo que era imposible para ellos no escucharlo a una distancia tan cercana. Justo en ese momento, una figura negra cayó repentinamente del barco espiritual perforador de nubes. Por fin ha llegado el momento. Wei Zhen dejó escapar un suspiro de alivio. Antes de que pudiera terminar su frase, la figura negra ya se había estrellado contra el suelo, levantando una nube de polvo. Todos se concentraron y se dieron cuenta de que efectivamente era una bestia demoníaca. Sin embargo, solo quedaba la mitad de su cuerpo y constantemente fluía sangre fresca, escarlata y picante. Mi rey león amatista. Es mi rey león amatista. Exclamó Wei Yi con incredulidad. Aunque solo quedaba la mitad de su cuerpo, aún se podía decir que era un rey león amatista del escenario celestial. Antes de que Wei Yi pudiera reaccionar, dos figuras negras más descendieron del cielo y aterrizaron junto al rey león amatista. Nuestro simio espiritual de fuego de etapa celestial de fase media y pitón de escamas negras de etapa celestial de fase tardía. Bai Ye pronunció un nombre tras otro, lo que hizo que Wei Zhen y Wei Jia cayeran aturdidos. Al igual que el rey león amatista, estas dos bestias demoníacas también habían perdido la mitad de sus cuerpos. Incluso sus cristales demoníacos estaban completamente destrozados y estaban más muertos que muertos. ¿Cómo podría ser esto? Murmuró Wei Zhen para sí mismo, incapaz de creer lo que estaba viendo. La pitón de escamas negras en la que tanto esfuerzo se esforzó por dominar murió así como así. Uno tenía que saber que la pitón escama negra era conocida por su fuerte defensa. Incluso él mismo sería incapaz de matarla. ¿Podría haber un cultivador de la etapa suprema escondido aquí? Me estás tomando el pelo. Wu Ying, que acababa de salir corriendo del salón principal, escuchó el alboroto y se dio la vuelta. Tenía una mirada vacía en su rostro, sin darse cuenta de lo que había sucedido. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Wei Zhen rugió hacia el cielo, su voz resonó por kilómetros, atravesando el oro y partiendo la piedra. Oye, 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 deja de gritar. Hay mucho ruido. De repente, una voz impaciente interrumpió a Wei Zhen. Todos miraron en dirección a la voz y vieron a un joven apuesto vestido con ropas blancas ondeantes volando desde el barco espiritual perforador de nubes. Sostenía una jarra de vino en una mano y se estaba hurgando los oídos con la otra. ¿Quién eres? Wei Zhen no pudo contener su ira.
Miró fijamente a Qin Hue, su intuición le decía que este joven era muy peligroso. Yo soy quien mató a Wei Ping. Qin Hue tomó un sorbo de vino y agregó. Además, tus 3 mascotas fueron demasiado groseras. Solo fui al barco para echar un vistazo, pero me atacaron antes de que pudiera decir nada. No tuve más remedio que matarlos a todos. Wei Zhen. Todos. Al escuchar estas palabras, la primera reacción de Wei Zhen fue la ira, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Si las 3 bestias demoníacas del escenario celestial fueron asesinadas por este joven frente a él, entonces, ¿qué tan fuerte era? ¿Estás diciendo que tú? ¿Mataste tú solo a estas 3 bestias demoníacas? La voz de Wei Zhen temblaba. Obviamente. Qin Hue se encogió de hombros y sonrió. ¿Qué? ¿Quieres vengarlos? En un instante, Wei Zhen sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo. No pudo evitar estremecerse. Capítulo 25. Guión equivocado. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Wei Zhen no era un idiota. Como experto en la cima de Leaven Stage, su edad real ya superaba los 90 años. Por lo tanto, comprendía muy bien este principio. Siempre habría alguien mejor que uno mismo, especialmente en este mundo donde los fuertes se aprovechaban de los débiles. Aunque era un poco difícil de aceptar, la verdad estaba frente a sus ojos. 3 bestias demoníacas de Leaven Stage ya habían muerto, y ni siquiera los cristales demoníacos habían quedado atrás. En cuanto al culpable, era el joven frente a ellos que solo parecía tener 1 año y medio. Lo más importante es que no sintieron ninguna fluctuación de energía espiritual desde el principio hasta el final. En otras palabras, las 3 bestias demoníacas del escenario celestial fueron asesinadas instantáneamente sin ninguna capacidad de resistencia. Según el conocimiento de Wei Zhen, solo un cultivador de la etapa suprema podría hacer algo como esto. La razón por la que los 7 grandes clanes podían dominar una región y dominar otras fuerzas no era porque tenían muchos expertos en el escenario celestial, sino porque todos tenían al menos un experto en el escenario supremo manteniendo el fuerte. ¿Quién hubiera pensado que un experto en el escenario supremo estaba escondido en la pequeña secta de la montaña Xuanyi? Imposible, debe haber un error en alguna parte. La expresión de Wei Zhen era lenta, su rostro lleno de incredulidad. Un experto sin igual se escondía en secreto en la secta de la montaña Xuanyi. ¿Por qué? No era solo Wei Zhen, sino que incluso el primer anciano estaba estupefacto. Había visto a Qin Hue crecer con sus propios ojos y sabía que desde que falleció el anterior maestro de secta, Qin Hue rara vez se había cultivado. O bebía vino o dormía todo el día. ¿Cómo podría un tipo tan perezoso ser un experto en el escenario supremo? Bai Ye fue el único que permaneció tranquilo. Su expresión no cambió en absoluto e incluso sintió ganas de reír. ¿Qué está pasando? Ancianos, ¿por qué sus bestias demoníacas contractuales están todas muertas? En ese momento, Wei Longtao salió volando del salón principal con Wei Lin, que estaba muy deprimido, en su mano. No tenía idea de lo que estaba pasando. Wei Zhen no respondió la pregunta de Wei Longtao, pero señaló a Qin Hue y dijo con amargura. Joven maestro, esta persona, es muy probable que sea un nivel supremo. ¿Qué? Wei Longtao estaba atónito. Pensó que había escuchado mal. ¿Etapa suprema? Anciano Wei Zhen, ¿estás bromeando conmigo? Después de decir esto, Wei Longtao finalmente se dio cuenta de que la expresión de Wei Zhen era anormalmente seria. Incluso Wei Jia y Wei Yi se quedaron en silencio. Wei Longtao tendría que ser extremadamente estúpido para no poder darse cuenta de que Wei Zhen estaba hablando en serio. Sin embargo, ¿por qué había un experto en el escenario supremo aquí? En toda la Tierra del Sur, todos los cultivadores de la etapa suprema eran bien conocidos y gobernaban grandes regiones. Incluso los itinerantes eran bien conocidos. Además, Wei Longtao había visto en persona a los expertos de Supreme Stage antes. Aunque los cultivadores de alto nivel podían permanecer jóvenes para siempre, la sensación que daban a los demás era completamente diferente. No importaba cómo se lo mirara, Qin Hue no parecía un viejo monstruo que hubiera vivido durante más de 100 años. Wei Longtao sabía que su talento era extraordinario, ya que era un genio del clan Wei que no había aparecido en el mundo durante 100 años. Aún así, solo había ingresado al escenario celestial después de 30 años de edad, y estaba lejos de alcanzar el escenario supremo. Ahora, de repente le dijeron que había un experto en el reino de la etapa suprema en la secta de la montaña Xuanyi, y además, era un joven. ¿Cómo pudo Wei Longtao creer en esas noticias? Wei Zhen no se sorprendió por la reacción de Wei Longtao, pues tenía las mismas dudas.
Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en eso. Después de dudar un rato, Wei Zhen habló con un tono incómodo. Señor, nos equivocamos al ser tan groseros. Espero que señor nos perdone y nos deje ir. Wei Zhen sabía muy bien lo aterradores que eran los expertos del escenario supremo, por lo que decidió bajar la cabeza sin dudarlo. Por lo menos, no podía actuar con dureza frente a ellos ahora. Después de todo, incluso 3 bestias demoníacas del escenario celestial habían sido asesinadas instantáneamente, entonces, ¿qué podían hacer? Qin Jue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Por qué era diferente de lo que estaba escrito en las novelas? ¿No deberían los villanos no estar dispuestos a creer en la fuerza de su oponente y luego luchar, solo para ser abofeteados hasta la muerte por él? ¿Por qué simplemente admitió la derrota? ¿Se equivocó en el guión? Afortunadamente, la reacción de Wei Longtao hizo que Qin Jue soltara un suspiro de alivio. Espera. Wei Longtao interrumpió a Wei Zhen y dijo con frialdad. Está bien, digamos que le daremos el beneficio de la duda y creeremos que es un experto en el escenario supremo. ¿Pero y qué? ¿Y qué si lo es? Joven maestro, Wei Zhen entró en pánico y quiso detener a Wei Longtao. Sin embargo, Wei Longtao no le dio la oportunidad de hablar. Nuestro clan Wei tiene más de un experto en el nivel supremo. ¿Por qué deberíamos tenerle miedo? Oye, no nos metas en esto. Si quieres morir, muere solo. ¿De verdad quería maldecir Wei Zhen? ¿Eres un cerdo? ¿No puedes ver nuestra situación actual? Si no fuera por el estatus extremadamente alto de Wei Longtao en el clan Wei, Wei Zhen probablemente no habría podido resistir el impulso de atacar y darle una buena paliza. Qin Jue echó la cabeza hacia atrás y se rió. Al menos no me decepcionaste. Mientras hablaba, Qin Jue sacó su AK-47 de su anillo de almacenamiento. Había querido usar esta cosa para luchar contra un cultivador de Haven Stage durante mucho tiempo, pero desafortunadamente, no había habido objetivos en los que pudiera probarla. Ahora que tenía la oportunidad, ¿cómo podía desperdiciarla? ¿Quién quiere ir primero? Al ver esto, todos quedaron atónitos. ¿Qué clase de arma era esa? ¿Por qué nunca la habían visto antes? HMPH, quiero ver lo poderoso que eres. Wei Longtao no tenía miedo en lo más mínimo y arrojó a Wei Lin hacia Wei Zhen antes de ordenarle. Protege a mi hermano menor. Joven maestro, Wei Zhen estaba realmente sin palabras. Ni siquiera nuestras 3 bestias demoníacas contratadas eran rivales para él. ¿No estás cortejando a la muerte al subir? Antes de que pudiera terminar su frase, una bola de luz dorada atacó de repente a una velocidad increíble. Ten cuidado, joven maestro. Gritó Wei Zhen con ansiedad. Estallido. Con un fuerte estallido, una violenta energía espiritual surgió, haciendo difícil mirarla directamente. Sin embargo, cuando la energía espiritual se disipó, Wei Longtao salió milagrosamente ileso. Su cuerpo quedó envuelto en una luz roja que formó una barrera indestructible. El artefacto espiritual del escenario supremo, la barrera defensiva absoluta. Dijo Wei Zhen con asombro. ¿El patriarca realmente te dio este artefacto? Los otros 2 ancianos estaban igualmente sorprendidos. Esta barrera defensiva absoluta era uno de los tesoros más valiosos del clan Wei. Podía anular cualquier ataque, y ni siquiera un ataque de la etapa suprema sería capaz de romperla. No era de extrañar que Wei Longtao estuviera tan confiado. Con la barrera defensiva absoluta, incluso si Qin Jue era un experto de la etapa suprema, no había nada que pudiera hacer. ¿Eh? ¿Lo bloqueó? Qin Jue estaba un poco sorprendido. Aunque solo había encendido el 50% de las runas, el poder debería ser suficiente para herir a un cultivador ordinario del escenario celestial. Hermano menor, está equipado con un artefacto espiritual supremo, recordó Baiye. Ya veo. Qin Jue se iluminó de repente. De manera similar a los cultivadores, también había rangos para los artefactos espirituales. Y la diferencia entre un cultivador de la etapa suprema que poseía un artefacto de la etapa suprema y un cultivador de la etapa suprema que no lo poseía podría decirse que era la diferencia entre el cielo y la tierra. El hecho de que Wei Longtao pudiera obtener un artefacto espiritual de la etapa suprema en la etapa celestial de fase media mostró cuánta importancia le concedía el clan Wei. Dado que ese es el caso, entonces hagámoslo con todo, sonrió Qin Jue, revelando sus dientes blancos. Pues sí. Otra luz dorada salió disparada. Esta vez, Qin Jue iluminó todas las runas. Auge. Llamas deslumbrantes estallaron en el aire, creando una violenta tormenta de energía espiritual.
Las expresiones de Wei Zhen y los demás cambiaron ligeramente mientras se retiraban apresuradamente, temerosos de ser afectados. Pronto, el fuego se disipó, pero Wei Longtao todavía estaba ileso, de pie allí orgulloso. La luz roja alrededor de su cuerpo también se había vuelto más densa. Es inútil. Tus ataques son inútiles contra mí. Capítulo 26. Fin del juego. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Tus ataques son inútiles contra mí, se burló Wei Longtao. Ahora es mi turno. Extendió un dedo hacia Qin Hue y una luz negra como el carbón se encendió, que luego se convirtió en un rayo de luz negro mezclado con un aura aterradora de destrucción, y se disparó hacia Qin Hue. Por donde pasaba, incluso el espacio mostraba signos de distorsión. Si uno miraba más de cerca, se daría cuenta de que Wei Longtao llevaba un brazalete negro en su brazo, y el rayo de luz había salido del brazalete. Es otro artefacto espiritual del escenario supremo, el anillo del espíritu de la muerte. Wei Zhen ya no podía mantener la calma. Después de todo, cada uno de los artefactos espirituales de la etapa suprema era extremadamente valioso y eran las posesiones más preciadas de un clan. Incluso alguien tan fuerte como el clan Wei solo tenía 3, y 2 de los 3 ya habían sido entregados a Wei Longtao. Si Wei Zhen no recordaba mal, estos 2 artefactos espirituales del escenario supremo siempre habían sido conservados por el patriarca, pero ahora estaban con Wei Longtao. Además, tenía un artefacto de ataque y un artefacto de defensa. Era una combinación perfecta. Junto con el cultivo de la etapa celestial de fase media de Wei Longtao, de hecho poseía la fuerza para luchar contra un experto de la etapa suprema. Justo cuando Wei Zhen y los demás exclamaban sorprendidos, el rayo de luz negro ya había llegado frente a Qin Hue. El poder contenido dentro de este rayo de luz ya había superado con creces el alcance del Even Stage e incluso había alcanzado el nivel del Supreme Stage. Si la persona que lo controlaba fuera un experto del Supreme Stage, sería aún más fuerte. Desafortunadamente, su oponente era Qin Hue. Rotura. Sin previo aviso, el pilar de luz negro se partió de repente, evitando perfectamente a Qin Hue y volando hacia ambos lados sin siquiera hacerle un rasguño en el cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de hacer? Todos quedaron estupefactos. ¿Eso es todo lo que tienes? Me hice ilusiones sin razón alguna. Sacudiendo la cabeza, Qin Hue no desperdició más palabras. Levantó el AK-47 y lo llevó directamente a su máxima potencia. Tú. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de bolas de luz doradas salieron disparadas de la boca del arma y se dispararon hacia Wei Longtao. Si antes se decía que el arma era como un revólver con un solo disparo, ahora parecía una ametralladora completamente automática con balas ilimitadas. Auge. Wei Longtao no pudo esquivarlas y fue alcanzado por las densas bolas de luz dorada. A pesar de que poseía la barrera defensiva absoluta, fue lanzado por los poderosos impactos y se estrelló contra una montaña en la distancia. Qin Hue recorrió con la mirada la montaña. Después de confirmar que no había edificios de la secta de la montaña Xuanyi allí, inmediatamente continuó disparando frenéticamente. Finalmente, todas las bolas de luz se conectaron entre sí y se convirtieron en un pilar de luz dorada, iluminando las montañas y los ríos con un brillo trágico. Retumbar. La montaña se derrumbó instantáneamente bajo el impacto del pilar de luz dorada. Sacudió los cielos y la tierra y atrajo innumerables miradas conmocionadas. ¡Oh, no! El joven maestro está en peligro. Wei Zhen, que había gritado, quería ayudar, pero no se atrevía a acercarse. Después de todo, ese pilar de luz dorada parecía delgado, pero en realidad era extremadamente poderoso. Si lo golpeara, probablemente le quitaría la vida de inmediato. Al igual que Zhang Yichen y Wu Ying no pudieron interferir en la batalla entre los expertos del escenario celestial, Wei Zhen tampoco pudo interferir en la batalla entre los expertos del escenario supremo. Al mismo tiempo, Wei Longtao, que ya había sido arrojado al suelo por la luz dorada, estaba tratando de activar el anillo del espíritu de la muerte para contraatacar. Sin embargo, descubrió que el pilar de luz negra disparado por el anillo del espíritu de la muerte era completamente incapaz de resistir el pilar de luz dorada. Lo que fue aún más aterrador para Wei Longtao fue que pudo ver que la luz roja que giraba alrededor de su cuerpo ya estaba temblando levemente, como si fuera a romperse en cualquier momento. Uno tenía que saber que la razón por la que Wei Longtao se había atrevido a desafiar a Qin Hue era porque tenía confianza en este artefacto espiritual del nivel supremo. Incluso si no podía derrotarlo, al menos no perdería. Pero ahora parecía que incluso la barrera defensiva absoluta no podía resistir el ataque de Qin Hue.
No, no puedo morir aquí. Rugió Wei Longtao. Estaba a punto de liberar toda su energía espiritual para luchar cuando el pilar dorado de luz se disipó de repente. ¿Qué pasó? Wei Longtao estaba un poco estupefacto. Antes de que pudiera darse cuenta, una mano invisible lo agarró de repente y lo sacó con fuerza del suelo. El enorme pico de la montaña que en un principio era ya una ruina. También había un pozo sin fondo. TSK. Todavía está vivo. Qin Hue chasqueó los labios y suspiró. Parece que el poder de esta arma todavía es demasiado débil. No era que Qin Hue no quisiera matar directamente a Wei Longtao, pero esta arma había llegado a su límite. Si continuaba usándola, podría explotar. No se podía evitar. Los materiales que Qin Hue usó para forjar este AK-47 eran demasiado pobres y no podían soportar la carga de demasiada energía espiritual. La razón por la que pudo producir un ataque tan poderoso fue por la cantidad de runas que había dibujado en él. De lo contrario, este tipo de material de bajo nivel podría convertirse, como mucho, en un artefacto espiritual de la etapa amarilla. Sin embargo, los dos artefactos espirituales de la etapa suprema que tienes son bastante buenos. Qin Hue parecía pensativo. ¿Qué quieres? Wei Longtao se sorprendió e inmediatamente se puso alerta. Estos dos artefactos espirituales de la etapa suprema eran los tesoros más preciados del clan. Solo cuando él estaba fuera, el patriarca hacía una excepción y le permitía usarlos. Si se los quitaban, incluso si él era el genio del clan Wei que no había aparecido durante 100 años, igualmente sería castigado. Mayor, por favor, muestra misericordia y deja ir al joven maestro. Nuestro clan Wei estará eternamente agradecido. Al ver esto, Wei Zhen se apresuró a dar un paso adelante y suplicó misericordia. También trajo al clan Wei para intimidar a Qin Hue. En este punto, incluso un idiota podría ver que incluso cuando Wei Longtao tenía dos artefactos espirituales de la etapa suprema, todavía no era rival para Qin Hue. Además, Qin Hue parecía tener una compostura tranquila desde el comienzo de la batalla. Si esta batalla continuaba, Wei Longtao indudablemente moriría. ¿Oh? Si yo fuera el que perdiera, ¿me habrías dado piedad? Preguntó Qin Hue con interés. Wei Zhen se atragantó, sin esperar que Qin Hue le hiciera esta pregunta. Si hubiera sido Qin Hue quien hubiera perdido, entonces no habría duda de que toda la secta de la montaña Xuanji sería destruida. Ese era el propósito de su viaje. Lo entiendo. Como si hubiera visto los pensamientos de Wei Zhen, Qin Hue guardó el AK-47, tomó un sorbo de vino y dijo con indiferencia. Ya me he divertido lo suficiente. Es hora de terminar con esto. El poder del AK-47 había sido probado y no tenía problemas para lidiar con los cultivadores del escenario celestial, por lo que Qin Hue planeó terminar este juego. En cuanto pronunció la última palabra, Wei Longtao sintió que había perdido el control de su cuerpo. Incluso la energía espiritual de su cuerpo no podía circular, como si no le perteneciera. Entonces, el anillo del espíritu de la muerte y la barrera defensiva absoluta parecieron separarse de su cuerpo por sí solos y cayeron en las manos de Qin Hue. Entonces, ¿estos son artefactos espirituales del escenario supremo? Qin Hue tenía bastante curiosidad. Su secta de la montaña Xuanji solo tenía unos pocos artefactos espirituales de la etapa celestial, y nunca antes había visto artefactos espirituales de la etapa suprema. Entre ellos, el anillo del espíritu de la muerte era un brazalete negro, que era cristalino como el vidrio. La barrera defensiva absoluta era una armadura flexible roja que emitía un denso encanto espiritual. Era obvio a simple vista que estos no eran artículos ordinarios. En el centro de ambos objetos había una runa dorada, símbolo de un artefacto espiritual del escenario supremo. Devuélvemelo. Eso es mío. Rugió Wei Longtao histéricamente. Ya no tenía la apariencia altiva e insoportablemente arrogante de antes. Solo ahora se dio cuenta de cuán grande era la brecha entre él y Qin Hue. Este joven frente a él era simplemente un monstruo. Y esa extraña arma. Claramente parecía un bastón común y corriente, pero el poder que liberaba podía incluso penetrar la barrera defensiva absoluta. ¿Qué le pasaba a este mundo? ¿Por qué era así? Wei Zhen se preparó y habló. Mayor, estos dos artefactos espirituales de la etapa suprema son los tesoros más preciados de nuestro clan Wei. En ese momento, deseó poder estrangular a Wei Longtao hasta matarlo. Si no fuera por Wei Longtao, las cosas no habrían resultado así. Cállate. Qin Hue agitó su mano casualmente, y Wei Zhen inmediatamente sufrió un fuerte golpe, escupiendo una bocanada de sangre y volando hacia atrás. Qin Hue no tenía buenos sentimientos hacia estas personas que querían eliminar la secta de la montaña Xuanji.
Ya había mostrado misericordia al no matar directamente a Wei Zhen. Sin embargo, Wei Longtao no tendría tanta suerte. Capítulo 27. Al clan Wei. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Hermano mayor, toma estos dos artículos primero. Qin Hue levantó el brazo y arrojó la barrera defensiva absoluta y el anillo del espíritu de la muerte a Bai Ye. No hay problema. Bai Ye sonrió de oreja a oreja. Con estos dos artefactos espirituales de la etapa suprema, incluso podría competir contra un experto de la etapa suprema, y mucho menos contra uno de la etapa celestial. Devuélveme los artefactos espirituales o, de lo contrario, sentirás la ira del clan Wei. A pesar de que ya estaba bajo el control de Qin Hue, Wei Longtao todavía se había negado a ceder. En su opinión, era el miembro más preciado de la generación más joven del clan Wei. Incluso si Qin Hue lo derrotara, no se atrevería a hacerle nada. De lo contrario, Qin Hue no habría dejado de atacar en este momento. Así es, esa era la sensación. Los personajes secundarios sin cerebro que más aparecían en las novelas online eran, en ocasiones, bastante agradables. Al menos, demostraban que eran NPC a los que se podía matar por una buena razón. Pensando en esto, Qin Hue movió ligeramente su dedo y la cabeza de Wei Longtao explotó instantáneamente con un estruendo, convirtiéndose en una niebla sangrienta que se dispersó en el aire. Hasta su muerte, no se atrevió a creer que Qin Hue realmente lo mataría. Golpear. El sin vida Wei Longtao cayó del cielo, más muerto que muerto. Joven maestro. Wei Jia y Wei Yi estaban horrorizados, igualmente incapaces de creer que Qin Hue realmente acababa de matar a Wei Longtao. El genio más valiente del clan Wei en los últimos 100 años en realidad había muerto así. Hermano. Gritó Wei Lin con voz estridente. A pesar de que Wei Longtao tenía un complejo de hermano y Wei Lin siempre había sido atormentado por esto, la otra parte seguía siendo su propio hermano, entonces, ¿cómo podría Wei Lin permanecer tranquilo en un momento como este? Te mataré. El furioso Wei Lin de repente estalló con una poderosa energía espiritual. Ignorando las heridas en su cuerpo, se liberó de Wei Zhen y corrió hacia Qin Hue, mostrando una actitud valiente y sin miedo. Qin Hue no pensó mucho en esto. Agitó su mano con indiferencia y la energía espiritual se extendió, tragándose instantáneamente a Wei Lin. Cuando la energía espiritual se disipó, Wei Lin también había desaparecido. Pequeño maestro. En un abrir y cerrar de ojos, los dos hijos legítimos del clan Wei estaban todos muertos. Los ojos de Wei Jia y Wei Yi estaban llenos de lágrimas, pero el intenso miedo los hizo permanecer clavados en el suelo, sin atreverse a moverse. Después de todo, la diferencia entre las dos partes era demasiado grande. Incluso si quisieran vengarse, no podrían lograr nada y solo terminarían como Wei Longtao. ¿Alguien más quiere intentar matarme? Qin Hue recorrió con la mirada a Wei Jia y Wei Yi, asustándolos tanto que rápidamente bajaron la cabeza y temblaron. De hecho, ustedes no son tan estúpidos. Qin Hue sacudió la cabeza con decepción. Originalmente, pensó que los dos ancianos restantes también intentarían luchar contra él, pero no esperaba que estos dos viejos fueran tan tímidos e incluso actuaran como si no vieran nada. Aquellos que no lo supieran probablemente pensarían que no tenían nada que ver con los dos hermanos y que solo estaban de paso. Incluso Wei Zhen, quien estaba más activo en ese momento, se comportó bien después de ser golpeado por Qin Hue. La realidad demostró que la fuerza era lo más importante. Jeje, todo es gracias al hermano menor. De lo contrario, realmente no sabría qué hacer. En ese momento, Bai Yi voló con una sonrisa. La crisis que originalmente fue suficiente para destruir la secta de la montaña Xuanyi se resolvió fácilmente después de que Qin Hue hiciera su movimiento. También obtuvo dos artefactos espirituales de la etapa suprema en el camino. Se puede imaginar lo feliz que estaba Bai Yi. Primer anciano. No es de extrañar que Bai Yi haya estado tan tranquilo de principio a fin. Resultó que siempre había sabido la verdadera fuerza de Qin Hue. Al mirar a Qin Hue, que no estaba lejos, con su ondeante ropa blanca y su aspecto de inmortal, el primer anciano tenía una mirada complicada en sus ojos. No pudo evitar suspirar de emoción en su corazón. Este era un verdadero genio incomparable. Hace 10 años, cuando Qin Hue ingresó por primera vez a la secta de la montaña Xuanyi, era un joven ignorante. 10 años después, Qin Hue se había convertido en un experto de la etapa suprema. Este tipo de velocidad de cultivo no tenía precedentes aquí y quizás incluso en la tierra sagrada del continente central. Además, el primer anciano nunca había visto a Qin Hue cultivarse antes. Si el primer anciano descubriera que Qin Hue en realidad había superado con creces el escenario supremo, ¿quién sabe qué pensaría?
Después de dudar por un momento, Wei Zhen soportó con fuerza el dolor mientras hablaba. Mayor, nosotros, garantizamos que no tomaremos venganza. Esperamos que el mayor nos perdone. En cuanto a los dos artefactos espirituales de la etapa suprema, Wei Zhen solo podía optar por renunciar a ellos temporalmente. De lo contrario, él sería el próximo en morir. ¿Crees que lo creería? Se burló Qin Hue. Aunque Wei Zhen siempre había sido respetuoso con él, Qin Hue sabía muy bien que era porque la otra parte temía su fuerza. Una vez que Wei Zhen se fuera, inevitablemente le pediría al experto del escenario supremo del clan Wei que tomara medidas. Especialmente cuando Wei Longtao fue asesinado y las dos armas espirituales de la etapa suprema fueron quitadas por él, el clan Wei definitivamente no dejaría que el asunto quedara tan fácilmente. Qin Hue no quería que estos molestos tipos obstaculizaran su vida futura, ni tampoco quería esperar a que los expertos del clan Wei vinieran a llamar a su puerta uno por uno en la secta de la montaña Xuanyi, por lo que decidió lidiar con el clan Wei de una sola vez. Entonces, ¿qué quiere el mayor? Por alguna razón, Wei Zhen de repente tuvo un mal presentimiento. Llévame al clan Wei, dijo Qin Hue misteriosamente. ¿Qué? La expresión de Wei Zhen cambió drásticamente. ¿Podría ser que Qin Hue quisiera atacar directamente al clan Wei? ¿Qué tan arrogante podía ser? ¿Qué? ¿No puedo? Preguntó Qin Hue. Por supuesto. Wei Zhen estaba muy contento. ¿Por qué se negaría? Mientras Qin Hue entrara en la esfera de influencia del clan Wei, Wei Zhen estaba seguro de que Qin Hue moriría sin una tumba. Y después de matar a Qin Hue, ¿no quedaría la secta de la montaña Xuanyi a su merced? ¿Cómo pudo Qin Hue no entender los pensamientos internos de Wei Zhen? Pero a él no le importaba en absoluto. ¿Un dios tendría miedo de entrar en un hormiguero? Hermano menor, ¿vas al clan Wei? Bai Ye frunció el ceño. Sí. Qin Hue asintió levemente pero no explicó. Al oír esto, Bai Ye lo pensó y, sorprendentemente, no lo detuvo. Está bien, vuelve pronto. Bien. ¿Volver? Jaja, sueña. Wei Zhen se burló en su corazón. Bien. Una cosa más. Como si recordara algo, Qin Hue envió una transmisión de sonido de energía espiritual a Bai Ye se quedó atónito por un momento antes de revelar una expresión extraña. No te preocupes, déjamelo a mí. Tu hermano mayor es el más confiable. Qin Hue. Mayor, ¿cuándo nos vamos? Insistió Wei Zhen con impaciencia. Al escuchar esto, Qin Hue miró a Wei Zhen con una leve sonrisa. De repente, Wei Zhen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y le llegó hasta la cabeza. Estaba tan asustado que todo su cuerpo tembló y no se atrevió a hablar más. Después de darle una lección a Wei Zhen, Qin Hue dijo débilmente. Vámonos ahora. Espera. Le gritó de repente Bai. ¿Quieres traerme las píldoras curativas que refiné? Qin Hue. Al ver que Qin Hue permanecía en silencio, Bai Ye miró con tacto a Wei Zhen y dijo. Amigo, veo que tus heridas no son leves. ¿Qué tal si te doy estas dos píldoras curativas? Mientras decía eso, Bai Ye movió su dedo y dos píldoras negras cayeron inmediatamente en las manos de Wei Zhen. Wei Zhen se quedó atónito por un momento antes de inclinarse rápidamente para expresar su gratitud. No esperaba que el maestro de secta Bai fuera tan amable y generoso con sus enemigos. Wei Zhen estaba extremadamente conmovido. Al ver esta escena, Qin Hue y el primer anciano casi no pudieron contener la risa. Creían que Wei Zhen pronto comprendería lo aterrador que era el poder de estas dos píldoras curativas. Después de despedirse de Bai Ye, Qin Hue, Wei Zhen y los demás abordaron el barco espiritual perforador de nubes y desaparecieron rápidamente en el horizonte. El barco espiritual perforador de nubes era un artefacto espiritual de transporte aéreo de la etapa celestial. Podía viajar miles de kilómetros al día. Si nada salía mal, solo le tomaría un día llegar al clan Wei. Al observar que el barco espiritual perforador de nubes se alejaba, el primer anciano no pudo evitar preguntar preocupado. Viejo Bai, ¿no es demasiado peligroso para Qin Hue ir solo al clan Wei? De ningún modo. El tono de Bai Ye estaba lleno de confianza. Aunque no sabía la fuerza exacta de Qin Hue, estaba seguro de que Qin Hue ya había superado la etapa celestial hace 7 años. ¿Qué tan difícil podría ser para alguien como él lidiar con un simple clan Wei? Capítulo 28. ¿Me creerías si te dijera que estoy practicando con mi espada? Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. El barco espiritual perforador de nubes era en verdad un artefacto espiritual de transporte aéreo de la etapa celestial. Su velocidad ya había atravesado la barrera del sonido. En menos de medio día, ya había abandonado la secta de la montaña Xuanyi y había entrado en una zona aún más próspera.
Aparte de la última vez que participó en la reunión de matanza de demonios, Qin Hue casi nunca había abandonado la secta de la montaña Xuanyi. Además, había usado su habilidad de teletransportación instantánea y nunca había visto el paisaje. Ahora, al observar la vista que pasaba rápidamente a su alrededor, le interesó bastante. Del otro lado, Wei Jia y Wei Yi estaban sentados cerca, aburridos. Conducían el barco espiritual perforador de nubes. En cuanto a Wei Zhen, desde que había consumido las 2 píldoras curativas que le había dado Bai Ye, su estómago había estado sufriendo un dolor constante. Había estado en cuclillas en el baño durante mucho tiempo y todavía no había salido. Tengo conmigo el vino de la montaña Guan. Lo verteré en esta garganta mía. A mi alrededor, estoy rodeado de nubes y nieve. Incluso a 1000 millas de distancia, sigo siendo tu amigo. Vestido de blanco, me llaman líder de la colina verde. Con una lanza de plata en mi mano, otros se someten libremente a mi voluntad. Qin Hue estaba recostado en la parte superior del barco espiritual perforador de nubes, tomando el sol mientras bebía vino y cantaba. Combinado con su temperamento gentil y parecido al jade, parecía un inmortal que había descendido al mundo mortal, incomparable e inigualable. Desafortunadamente, no mucho después, estaba completamente borracho y cayó en un sueño profundo. Después de observar por un momento, Wei Yi le susurró a Wei Jia: «Hermano, parece estar dormido». Los dos eran hermanos gemelos, por lo que se parecían muchísimo. Incluso sus nombres tenían solo una palabra de diferencia. No me jodas. Lo puedo ver por mí mismo. Wei Jia miró a Wei Yi y le transmitió su voz. ¿Qué estás planeando? Hermano mayor, ¿por qué no lo matamos mientras duerme? Wei Yi transmitió su voz en tono asesino. Esperemos un poco más. Los ojos de Wei Jia parpadearon mientras decía con paciencia: es un experto en el escenario supremo. ¿Cómo puede caer inconsciente tan fácilmente? Gran hermano tiene razón. Wei Yi asintió con la cabeza. Si Qin Hue los estaba poniendo a prueba deliberadamente, entonces estarían perdidos. Antes de que terminara de hablar, la olla de vino en la mano de Qin Hue cayó de repente al suelo con un sonido de tink, rompiéndose en pedazos, asustando a las 2 personas. Sin embargo, Qin Hue seguía inmóvil, parecía como si estuviera durmiendo profundamente. Hermano mayor, ¿deberíamos atacar?, insistió Wei Yi de inmediato. Como decía el refrán, no se debe perder una oportunidad. Si se perdía, nunca volvería a presentarse. Esta era claramente la mejor oportunidad para atacar a Qin Hue por sorpresa. Si la perdían, temían no tener otra oportunidad. Aunque Qin Hue era un auténtico experto en el escenario supremo, Wei Yi creía que podía herir gravemente o incluso matar a su oponente siempre que éste no tuviera ninguna defensa. Sigo pensando que es demasiado arriesgado. Wei Jia dudó. Por alguna razón, sintió que algo andaba mal. Hermano, no podemos esperar más. Wei Yi apretó los dientes y sacó una espada de su anillo de almacenamiento. Era un artefacto espiritual del escenario celestial. Sin esperar la respuesta de Wei Jia, Wei Yi ya había movido su espada que liberaba una luz deslumbrante y apuñaló hacia Qin Hue. La espada estaba a 10 metros de golpear a Qin Hue, quien permaneció profundamente dormido. 5 metros, todavía dormido. 1 metro. Al ver que el filo de la espada se acercaba cada vez más a Qin Hue, Wei Yi no pudo evitar revelar una sonrisa loca. Estaba a punto de matar a un experto del nivel supremo, jajaja. Finalmente, la hoja de la espada atravesó la frente de Qin Hue. Sonido metálico. No hubo escena de carne y sangre volando, ni hubo ningún grito. Wei Yi sintió como si hubiera apuñalado un metal divino. No importaba cuánto lo intentara, no podía avanzar ni un centímetro. Entonces, bajo la mirada conmocionada de Wei Yi, la hoja de la espada se quebró. Wei Yi. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Wei Jia. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué estaba pasando? ¿El artefacto espiritual del escenario celestial estaba roto? ¿Estás bromeando? ¿El cuerpo de este tipo estaba hecho de adamantium? Al mismo tiempo, Qin Hue abrió lentamente los ojos. Mirando a Wei Yi que flotaba frente a él con la espada rota y las ondulaciones de energía espiritual a su alrededor que aún no se habían dispersado por completo, Qin Hue frunció el ceño ligeramente y comprendió instantáneamente lo que estaba pasando. Sé mayor. Wei Yi tragó saliva y dijo con voz temblorosa: ¿me creerías si te dijera que estoy practicando con mi espada? ¿Qué piensas? Qin Hue respondió con una pregunta. Wei Yi.
Dado que ese es el caso, sabiendo que Qin Hue no lo dejaría ir, un rastro de malevolencia apareció en el rostro de Wei Yi. Entonces muramos juntos. En el momento siguiente, la energía espiritual del mundo repentinamente surgió en el cuerpo de Wei Yi, que comenzó a expandirse rápidamente. Él iba a autodestruirse. ¡No! Wei Jia quiso detenerlo, pero era demasiado tarde. Auge. Una terrible tormenta de energía espiritual se extendió rápidamente con Wei Yi en el centro. Por donde pasaba, incluso el espacio mostraba signos de distorsión. La autodestrucción de un experto de Leaven Stage a corta distancia fue suficiente para herir a un experto del Supreme Stage. Sin embargo, en ese momento, Qin Hue y el barco espiritual perforador de nubes desaparecieron repentinamente de su ubicación original y luego aparecieron a 15 kilómetros de distancia en un instante. La explosión originalmente aterradora solo se pudo ver desde el barco como una bola de fuego, como el sol al atardecer, sin causar ningún daño a Qin Hue. Wei Jia estaba estupefacto. Incluso se olvidó de la autodetonación de su hermano menor. ¿Qué acaba de pasar? ¿Teletransportación? ¿Teletransportación instantánea? De hecho, con la fuerza de Qin Hue, no sería sorprendente que pudiera esquivar al autodestructivo Wei Yi. Pero lo que fue sorprendente fue que Qin Hue también había traído todo el barco espiritual perforador de nubes con él. ¿Podría ser esta la legendaria habilidad de teletransportación divina? Wei Jia estaba conmocionado y asustado. ¿Podría el clan Wei realmente derrotar a semejante existencia? Bofetada. En ese momento, Wei Zhen abrió la puerta y salió. ¿Qué está pasando? Creo que acabo de escuchar una explosión. Qin Hue no respondió a la pregunta de Wei Zhen, sino que se acostó para continuar durmiendo. Su cuerpo había sido inmortal e indestructible durante mucho tiempo. Sin mencionar a Wei Yi, incluso si un gran sabio experto lo emboscara, el resultado sería el mismo. Wei Jia dudó por un momento antes de contarle a Wei Zhen lo que había sucedido. Definitivamente nos está ocultando algo. Dijo Wei Jia con una decisión que podría cortar clavos y cortar hierro. Incluso un experto del Supreme Stage no saldría ileso después de un golpe con toda su fuerza de un poderoso Leaven Stage, todo mientras está profundamente dormido e indefenso. Maldita sea. Entonces, ¿por qué no detuviste a Wei Yi? Maldijo Wei Zhen enojado. Esos dos compañeros de equipo inútiles. Traté de detenerlo, pero no me escuchó. Wei Jia estaba indefenso. Antes de que pudiera terminar de hablar, la expresión de Wei Zhen cambió de repente. Se agarró el estómago y corrió de regreso a su habitación. Hablaremos más tarde. Maldita sea, ¿qué era esa píldora curativa que me dio el maestro de la secta Bai? ¿Por qué tengo diarrea después de consumirla? Wei Zhen ya estaba herido, y ahora que había sido torturado con pastillas medicinales durante medio día, incluso su bilis estaba casi expulsada, lo que le hacía caminar un poco inestable. Wei Jia. Después de la autodestrucción de Wei Yi, Wei Jia se recuperó por completo y ya no pensó en atacar. Aunque Wei Yi era su hermano menor, no se atrevió a vengarse porque solo terminaría como Wei Yi. Solo podía depositar sus esperanzas en el patriarca del clan Wei. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un día, pero Wei Zhen todavía no había salido del baño. Qin Hue se despertó y estiró su cuerpo. Miró a Wei Jia y preguntó, ¿aún no estás ahí? Está justo adelante. Wei Jia redujo la velocidad del barco espiritual perforador de nubes y señaló hacia adelante. Qin Hue levantó la vista y miró hacia allí. Efectivamente, vio una enorme ciudad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Solo las murallas de la ciudad tenían más de varios cientos de metros de altura. Un gran flujo ininterrumpido de personas entraba y salía de la ciudad, que parecía extremadamente próspera. En la puerta de la ciudad había dos palabras llamativas. Ciudad brillante. Para poder convertirse en el dueño de una ciudad así, se podía ver cuán profunda era la base del clan Wei. No era de extrañar que pudieran clasificarlos como uno de los 7 grandes clanes. Finalmente estamos aquí, dijo Qin Hue débilmente. Capítulo 29. Patriarca Wei. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Fuera de Brilliance City, muchos cultivadores portaban armas en sus manos mientras custodiaban las puertas de la ciudad. Cualquiera que quisiera ingresar a la ciudad tenía que pagar una tarifa determinada para poder pasar. Esta era una regla que había existido durante miles de años. Lo que valía la pena mencionar era que, aunque el clan Wei era el amo de Ciudad Brillante, no era la única facción de Dao marcial allí. Sin embargo, las otras facciones eran básicamente sus subordinados y estaban controladas por ellos.
Como el barco espiritual perforador de nubes tenía la insignia del clan Wei, nadie se atrevió a detenerlo y entró en la ciudad sin problemas. Wei Jia miró con cautela a Qin Jue antes de controlar la nave espiritual perforadora de nubes para aterrizar en un patio de abajo. De repente, se escuchó la risa emocionada de Wei Zhen. Jajaja, podrías haber tomado el camino al cielo, pero en lugar de eso, decidiste irrumpir en el infierno. Inmediatamente después, atravesó la tabla de madera y salió volando de la habitación. Ya envió una transmisión de voz al clan. Estás muerto. Wei Zhen miró a Qin Jue con una expresión orgullosa. Aunque había sufrido los estragos de esas 2 píldoras curativas, al mismo tiempo, había utilizado de forma encubierta una técnica secreta para informar a su clan de lo que había sucedido en la secta de la montaña Xuanyi. En este momento, ya se había instalado una red en la ciudad, e incluso si Qin Jue tuviera alas, sería difícil para él escapar. Y una vez que lo mataron, Wei Zhen planeó destruir la secta de la montaña Xuanyi lo antes posible, especialmente a ese maestro de secta Bai. Anciano Wei Zhen. Al verlo flotar en el aire, Wei Jia habló lentamente con un tono extraño. ¿Qué pasa? Wei Zhen frunció el ceño. Tú olvidaste subirte los pantalones, le recordó Wei Jia. Antes de que pudiera terminar de hablar, Wei Zhen sintió una sensación de frío en la entrepierna. Le temblaron las piernas y casi se cayó del cielo. Wei Zhen no tuvo tiempo de pensar demasiado en ello y rápidamente se subió los pantalones mientras su rostro se sonrojaba. Era un digno experto en la cima de Leaven Stage que había trascendido el mundo mortal hacía mucho tiempo. Pero aparentemente, alguien como él también podría olvidarse de subirse los pantalones debido a la diarrea. Esto fue una absoluta humillación. BZZ. En ese momento, una barrera visible de energía espiritual apareció de repente sobre la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, envolvió toda la ciudad, formando una fortaleza indestructible. Esta conmoción causó inmediatamente un gran revuelo. ¿Qué está pasando? Parece que alguien activó la formación de la gran barrera de la ciudad. ¿Podría ser que vengan enemigos? ¿Qué clase de broma es esa? Esta es la ciudad brillante. Aparte de las 4 sectas principales, ¿quién se atrevería a atacar nuestra ciudad? De repente, se desató un alboroto de discusiones en todos los rincones de la ciudad. Algunos estaban confundidos, otros sorprendidos. Después de todo, habían pasado varias décadas desde que se había activado la formación Gran Barrera de la ciudad. Dado que se había activado, significaba que había sucedido algo importante. Jajaja, eres hombre muerto. Al ver esto, Wei Zhen dijo sonriendo mientras cambiaba rápidamente de tema para disminuir su vergüenza. Qin Jue lo ignoró y sacó una olla de vino de su anillo de almacenamiento. Después de tomar un sorbo, dijo, ya que estás aquí, muéstrate y podremos luchar abiertamente. Después de un momento de silencio, de repente se escuchó una voz llena de dignidad ilimitada. Eres realmente un experto en el escenario supremo. Tan pronto como terminó de hablar, un anciano vestido de gris y cabello blanco pero de apariencia joven apareció de repente. El aura del anciano era apenas perceptible, pero emitía una sensación incomparable, como si incluso el cielo y la tierra se postraran ante sus pies. Patriarca. En el momento en que vieron al anciano vestido de gris, Wei Zhen y Wei Jia se llenaron de alegría. Este anciano de túnica gris era la persona más fuerte del clan Wei en ese momento. Era una superpotencia que había ascendido al nivel supremo hace 100 años. ¿Eres el patriarca del clan Wei? Qin Jue evaluó al anciano vestido de gris y reveló una expresión pensativa. Estrictamente hablando, esta no era la primera vez que veía al anciano de túnica gris. Cuando había participado en la reunión de matanza de demonios, este anciano también había estado presente. Era solo que Qin Jue había estado parado en una esquina, por lo que el anciano de túnica gris no lo reconoció. En comparación con la secta de la montaña Xuanyi, el clan Wei era considerado una fuerza respetable incluso en la Tierra del Sur. Naturalmente, recibieron más atención durante la reunión de matanza de demonios. Además, el anciano de túnica gris era un auténtico experto en el escenario supremo. Jaja, pensé que Wei Zhen me estaba mintiendo. Nunca pensé que una simple secta de la montaña Xuanyi en realidad tendría un experto en el escenario supremo. El anciano de túnica gris suspiró. Patriarca, los 2 jóvenes maestros y el anciano Wei Ping murieron a manos de él, e incluso se llevó los 2 artefactos espirituales del escenario supremo. Debes vengarte. Wei Zhen señaló a Qin Jue y gritó, su anterior apariencia respetuosa desapareció. Patriarca, por favor venga a los 2 jóvenes maestros y a mi hermano menor. Intervino Wei Jia de inmediato.
El anciano de túnica gris parecía extraordinariamente tranquilo y no se le veía ni un ápice de ira. Sin embargo, las palabras que pronunció estaban llenas de intenciones asesinas. No te preocupes, no podrás salir de aquí con vida. Tan pronto como terminó de hablar, docenas de cultivadores del escenario celestial aparecieron repentinamente en el fondo y rodearon a Qin Hue en múltiples capas. Esta era la base del clan Wei. En otros lugares, un experto en el nivel celestial, que ya era lo suficientemente fuerte como para establecer una secta en otro lugar solo, sería un anciano común en el clan Wei. Aunque no sé cómo lograste convertirte en un experto en el escenario supremo a una edad tan joven, estoy seguro de que pronto lo descubriré todo después de capturarte. Los ojos del anciano vestido de gris brillaron con un profundo significado. Claramente, ya consideraba la captura de Qin Hue como un hecho consumado. A diferencia de Wei Zhen, el anciano estaba más preocupado por el propio Qin Hue. Podía ver que Qin Hue definitivamente no era un viejo monstruo disfrazado de joven. Originalmente, cuando recibió la noticia de Wei Zhen, el anciano de túnica gris no pudo contener su ira y planeó matar a Qin Hue a toda costa. Pero cuando vio a Qin Hue, rápidamente abandonó esta idea. Este era un experto en el nivel supremo cuando era adolescente. Si pudiera obtener los secretos de Qin Hue, podría atravesar el reino del nivel supremo y alcanzar el nivel legendario, o incluso el nivel santo. En comparación, las vidas de Wei Longtao y los demás, así como los dos artefactos espirituales del escenario supremo, eran simplemente insignificantes. El anciano vestido de gris respiró profundamente y reprimió la alegría en su corazón mientras ordenaba. Formen. Sí, exclamación de cierre. Docenas de expertos del escenario celestial inmediatamente formaron sellos con sus manos, atrayendo la energía espiritual del cielo y la tierra circundante para formar rápidamente una runa gigante en la cabeza de Qin Hue. ¿Qué es esto? Qin Hue tenía mucha curiosidad. Era la primera vez que veía un método de ataque así. ¿No deberían estar unidas las runas a los artefactos espirituales? Antes de que Qin Hue pudiera darse cuenta, la enorme runa ya había caído. Hermano. El aire se congeló y el mundo entero quedó en silencio. Qin Hue se dio cuenta rápidamente de que esta runa podía suprimir con fuerza la energía espiritual en el cuerpo de un cultivador. Sin embargo, era inútil contra él. Esta es la runa del espíritu prohibido de nuestro clan Wei. Está condensada por 32 expertos de la etapa celestial, e incluso si estás en la etapa suprema, te verás afectado siempre que estés dentro del alcance de las marcas de las runas. El anciano de túnica gris levantó la voz y agregó: Yunge, es tu turno. Recuerda, lo queremos vivo. Sí, padre. A lo lejos, una espada afilada, tiránica sin igual, se alzó y se acercó lentamente. Desde el momento en que apareció, ya había apuntado a Qin Hue. Ese es el artefacto espiritual del escenario supremo. Espada devoradora de almas. Todos quedaron en shock. Entre los tres artefactos espirituales de la etapa suprema de la familia Wei, el poder destructivo de la espada devoradora de almas era el más fuerte. Cada uno de sus usuarios se volvió extremadamente poderoso y rara vez podía ser igualado por enemigos del mismo reino. El usuario actual era el segundo experto en la etapa suprema del clan Wei, Wei Yunge. Para capturar a Qin Hue, los dos expertos en la etapa suprema del clan Wei no escatimaron gastos y decidieron atacar juntos. Es hombre muerto. Exclamó Wei Zhen extasiado. Capítulo 30. Aplastado. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. La espada devoradora de almas atravesó instantáneamente miles de metros y llegó frente a Qin Hue. En un instante, una intención de espada sin fin se extendió. Incluso Wei Zhen y Wei Yi, que estaban parados en el borde más externo, se sintieron asfixiados. Este golpe de espada fue suficiente para herir gravemente a cualquier experto del escenario supremo. Además, el clan Wei ya había establecido una red ineludible en la ciudad e incluso había activado la formación de la gran barrera de la ciudad para evitar que Qin Hue escapara. Sin embargo, lo sorprendente fue que Qin Hue permaneció en el mismo lugar sin esquivar, permitiendo que el ataque cayera sobre su cuerpo. ¿Te has asustado tanto? El patriarca vestido de gris meneó la cabeza. Como se esperaba de un joven. Incluso si ya había entrado en el reino del escenario supremo, su experiencia de combate aún era demasiado deficiente. Ante tal escena, probablemente ni siquiera sabía qué hacer. Al pensar en esto, el anciano de túnica gris se emocionó aún más. La identidad de Qin Hue no debe ser conocida por nadie más. Al mismo tiempo, Wei Yunge sonrió siniestramente. Había visto escenas similares incontables veces, pero nunca había derrotado a un experto en el escenario supremo.
Si este asunto se extendiera, sería otro golpe duro para su legendaria vida. Sonido metálico. Al instante siguiente, un sonido ensordecedor resonó en el cielo. Era como si tanto el cielo como la tierra se estuvieran derrumbando, y el suelo en un radio de 15 kilómetros tembló. Muchos cultivadores de bajo nivel que estaban cerca escupieron inmediatamente una bocanada de sangre y cayeron sin fuerzas al suelo. Incluso los expertos de Leavensteinch estaban pálidos y su respiración se volvió inestable. Las olas de viento hicieron volar violentamente el cabello de Qin Hue hacia atrás. Incluso su ropa se balanceaba violentamente, pero él permaneció inmóvil en su lugar. Por otro lado, la espada devoradora de almas en la mano de Wei Yunge se estaba rompiendo centímetro a centímetro, y todo el cuerpo de Wei Yunge salió volando hacia atrás como una bala. Se estrelló contra más de 10 paredes antes de detenerse finalmente. Todos los huesos de su cuerpo se hicieron añicos y la sangre fluyó de sus 7 orificios. Justo antes de desmayarse, Wei Yunge no pudo evitar sentirse enojado por la situación. ¿Era realmente tan fuerte un experto del Supreme Stage? Incluso un experto en la etapa legendaria, no, incluso un experto en la etapa santa no tenía una fuerza tan exagerada. ¿Quién hubiera pensado que el artefacto espiritual del escenario supremo del clan Wei, la espada devoradora de almas, que se había transmitido de generación en generación, sería destruida de esa manera? Además, el usuario de la espada devoradora de almas ni siquiera podía respirar adecuadamente. El anciano vestido de gris. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Wei Zhen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Wei Jia. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué pasó? El artefacto espiritual del escenario supremo, la espada devoradora de almas, ¿en realidad se había roto? El anciano vestido de gris se frotó los ojos inconscientemente, sintiendo como si estuviera soñando. Así es, debe ser un sueño. Si incluso el anciano de túnica gris se comportaba así, entonces había aún menos necesidad de mencionar las reacciones de los demás. Los 32 expertos de Leavensteinch estaban tan sorprendidos que se quedaron sin palabras. Todos temblaban, deseando nada más que encontrar un agujero en el que meterse. Especialmente Wei Jia. De repente recordó la escena de Wei Yi tendiendo una emboscada a Qin Hue. ¿Podría ser que Qin Hue realmente no estaba preparado en ese momento? De lo contrario, ¿cómo podría explicar la ruptura de la espada devoradora de almas? Además, Wei Yunge estaba claramente en peor estado que Wei Yi. La reacción lo convirtió directamente en un lisiado. Por lo que parecía, estaba a solo un paso de la muerte. Pero la pregunta era, ¿qué tipo de reino podría poseer Qin Hue para tener un cuerpo físico tan poderoso? En ese momento, solo Qin Hue permaneció tranquilo y sereno. Se dio unas palmaditas en el pecho con expresión inocente. No había hecho nada. ¿Podría ser que Wei Yunge no entendiera que cada acción tenía una reacción igual y opuesta? La razón por la que Wei Yi no murió cuando lo emboscó anteriormente fue porque el ataque de Wei Yi había sido demasiado débil. La reacción que causó no pudo afectarlo. Pero Wei Yunge era un cultivador genuino de la etapa suprema, por lo que la reacción fue naturalmente mucho más fuerte. Si Qin Hue no se hubiera quedado quieto, Wei Yunge se habría hecho añicos como la espada devoradora de almas. A pesar de eso, Wei Yunge todavía estaba gravemente herido y al borde de la muerte. Como sea. Empezaré contigo. Qin Hue bostezó y miró al estupefacto Wei Zhen no muy lejos. Qin Hue lo había mantenido con vida deliberadamente para que pudiera informar al clan Wei antes de que llegaran. Si no fuera por eso, Qin Hue lo habría matado hace mucho tiempo. ¡No! Al ver que Qin Hue lo miraba, Wei Zhen abrió de repente los ojos y se dio la vuelta para huir sin pensar. Qin Hue frunció los labios y movió ligeramente el dedo. Wei Zhen, que estaba en medio de su escape, explotó de inmediato en una hermosa niebla sangrienta como un fuego artificial encendido. Hubo un silencio sepulcral. En un instante, Qin Hue había matado a un experto en la cima del escenario celestial con un solo movimiento. ¿Qué lo hiciste a Yunge? Preguntó el anciano vestido de gris con voz profunda. No creía que Qin Hue solo confiara en su cuerpo físico puro para herir gravemente a Wei Yunge. A menos que Qin Hue fuera realmente un experto en la etapa legendaria o incluso en la etapa santa. Pero el anciano vestido de gris no creía que eso fuera posible. ¿Un legendario experto en el escenario que apenas era un adolescente? ¡Qué broma!
La única razón que se le ocurrió fue que Qin Hue debió haber confiado en algún método externo especial para salvarle la vida. Qin Hue no le respondió al anciano vestido de gris, sino que le dio una suave patada en el suelo. Grieta. La runa del espíritu prohibido que originalmente lo envolvía se rompió de repente con un estallido, disipando todas las luces circundantes. Al mismo tiempo, los 32 expertos de Leaven Steioch escupieron una bocanada de sangre y cayeron al suelo. ¿Tienes un deseo de muerte? El anciano de túnica gris estaba furioso, pero debido al poder que Qin Hue había mostrado hace un momento, no se atrevió a acercarse a él tan fácilmente. Solo pudo enviar una hebra de energía espiritual a través del aire mientras intentaba probar la fuerza de Qin Hue. Desafortunadamente, esta energía espiritual desapareció antes de que pudiera acercarse a Qin Hue. Si el anciano no lo supiera, habría pensado que el joven aún no había hecho su movimiento. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Justo cuando el anciano de túnica gris estaba aturdido, Qin Hue atacó de nuevo y mató a Wei Jia de un solo golpe. En este punto, todos los miembros del clan Wei que habían estado en la secta de la montaña Xuanji ahora estaban muertos. Era necesario saber que la única razón por la que Qin Hue se molestó en viajar miles de kilómetros hasta el clan Wei era porque quería acabar con todos ellos de una vez. Como no iban a dejarlo solo a él ni a su secta, Qin Hue naturalmente tampoco se contendría. A partir de hoy, solo quedarían 6 de los 7 grandes clanes. Después de esto, Qin Hue dio un paso adelante y caminó hacia el anciano vestido de gris que estaba no muy lejos. Mientras matara a los 2 expertos del escenario supremo y a los cultivadores del escenario celestial presentes, incluso si Qin Hue no hiciera nada después de eso, creía que el clan Wei aún estaría condenado, ya que sería destrozado por los enemigos que habían creado. Sin sus expertos de la etapa suprema y sus artefactos espirituales de la etapa suprema, serían como cualquier otro clan de Dao marcial ordinario. Al ver que Qin Hue se acercaba sin detenerse, el anciano de túnica gris finalmente sintió un rastro de pánico. Abrió la boca y gritó: «¡Detente! No te acerques más». Al oír esto, Qin Hue tenía una expresión extraña. La reacción de la otra parte le recordó un cierto emoticón de una aplicación de mensajería de su vida anterior. «Alto. Alto». El patriarca de túnica gris lanzó más de 10 ataques seguidos en un intento de detenerlo. Sin embargo, cuando estos ataques llegaron a 10 metros de Qin Hue, todos desaparecieron en el aire, sin dejar nada atrás. ¿Cómo podría ser esto? El anciano vestido de gris se devanó los sesos, pero todavía no podía entenderlo. ¿Qué tipo de técnica era esta? Antes de que el anciano de túnica gris pudiera darse cuenta, Qin Hue ya estaba frente a él. Al observarlo más de cerca, el anciano de túnica gris se dio cuenta de que el joven era realmente muy encantador. Todo su cuerpo estaba lleno de un temperamento indescriptible, como si fuera un inmortal que hubiera salido de una pintura. ¿Eres la reencarnación de un inmortal?, dijo el anciano vestido de gris sin pensarlo 2 veces. Esta parecía ser la única explicación de por qué Qin Hue era tan poderoso a pesar de ser un adolescente. Qin Hue se quedó atónito. No esperaba que el anciano de túnica gris dijera eso de repente. Ahora. Los ojos del anciano de túnica gris brillaron. Inmediatamente golpeó a Qin Hue en el pecho con el poder del cielo y la tierra. La acción llevaba consigo un aura majestuosa, como si estuviera tocando una campana de oro.